Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Ahora le pedimos a Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé obediencia, que nos ayude a entender este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Para los que toman nota, el tema es primero obediencia, luego oración. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay muchas personas que primero oran y después obedecemos. Y el orden de Dios es primero obediencia y luego oro, para que esa oración sea ¿qué? Escuchada. Bueno, quiero que por favor vayamos a Proverbios capítulo 28, versículo 9. Y en la Reina Valera, que suena más bonito, se lo voy a leer. Amén. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tremendo eso. El proverbista está diciendo que el que aparta su oído para no escuchar o para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración es abominable, o sea que su oración en vano sería, en este caso, el oír. Y yo le voy a ir hablando de este versículo, vamos a estar instalados en ese versículo, porque quiero irle desglosando poco a poco, paso a paso, este versículo, que tiene una riqueza enorme para los hijos de Dios, para aprender, para enseñar también de él muchas cosas. Aparta su oído, dice allí. Significa que deliberadamente ignora o rechaza o no quiere escuchar. El proverbista aquí no le está hablando a la gente externa de la iglesia solamente. Se está enfocando más en quién, en la iglesia del Señor. Porque él está diciendo allí, aparta su oído para escuchar. O sea que estas personas tienen conocimiento, conocen la palabra, pero no la quieren obedecer. ¿Sí? Y es ahí el problema. La persona que está en ese estado está en un peligro, en un riesgo gravísimo. ¿Sí? Porque cuando usted y yo estamos en esa situación, es cuando Dios, usted ora y no pasa nada. Imagínese usted sin tener el respaldo de Dios y en plena situación difícil, ¿cómo es que me va a ayudar? ¿Cómo me va a socorrer? Si estoy enemistado con Él, si lo he ignorado y ahora quiero buscarlo, Dios no funciona así. ¿Sí? Cuando estoy en el problema lo busco, pero cuando ya me soluciona, entonces lo hago a un lado. Ese no es el orden de Dios. Pero el proverbista aquí nos indica y nos enseña en su palabra. Aparta su oído para no escuchar. Es una situación o una actitud voluntaria de desobediencia. O ignora también a lo que Dios ha establecido, que es su poderosa palabra. Para no oír la ley, ¿qué significará esto o a qué se refiere? A la enseñanza de Dios, sus mandamientos y sus principios morales.
¿sí? Dios nos está pidiendo que no solo es devoción, sino obediencia a Él. Para que Él pueda escuchar nuestras oraciones, tenemos que apuntar primero en obedecer. El Señor ahorita quizás uno está diciendo, bueno, Señor, voy a orar por esta situación, pero resulta que oré por ella o me dieron palabra o escuché palabra, pero cerré y oí. Y luego voy a ir a pedir por la situación que se está generando, tal vez en mí o tal vez en aquella otra persona. Y no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está allí en el asunto. ¿Sí? Porque Dios no va a estar ahí para socorrernos. Aquí no se trata solo de qué, de un conocimiento intelectual solamente. ¿Sí? Se trata es de obedecer a la palabra del Señor. Se trata de hacer la voluntad de Él. Se trata de caminar con el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro motor y guía aquí en la tierra para nosotros. Ustedes y yo sabemos que después de que el Señor Jesucristo se partió de la tierra, dijo, yo me voy, pero ¿a quién le voy a dejar? Al Consolador. No lo voy a dejar huérfano. Él estará con vosotros todos los días de su vida. Pero ¿cuándo va a estar? Cuando yo hago su voluntad, cuando yo cumplo la ley, la palabra de Dios, entonces el Espíritu de Dios está conmigo. Amén. Así funciona con el Señor. De lo contrario, no va a funcionar. Y entonces terminamos cansados, cargados, agotados y hasta yéndonos inclusive de la misma iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la persona se frustra cuando ve que no hay resultados, no hay fruto. Hago esto, hago lo otro, pero no hay fruto. Tenemos que mirar en qué estamos fallando. Esto debe ser una actitud de corazón hacia lo que Dios ha establecido por medio de su voluntad. Esta parte se refiere a una persona que conscientemente se niega a escuchar o obedecer la palabra de Dios. No es ignorancia, sino rechazo voluntario de la persona. Cuando usted y yo ya somos conocedores de la palabra, allí ya no hay ignorancia. Ignorancia no es un insulto. Ignorancia es desconocer algo, ¿sí? Algo que nosotros de pronto desconocemos. Entonces nos dicen, alguien nos puede decir, este es un ignorante en eso, claro está, pero no en otras cosas. A veces nos ofendemos por eso, ¿no? Si nos depende cómo se lo digan también a uno, ¿no? Pero ignorar es algo que desconozco en el momento, pero que si me enseñan voy a tener conocimiento. Por eso venimos a estas reuniones. ¿Es para qué? Para conocer un poco más acerca de lo que Dios quiere para su pueblo. Amén. Y por eso usted y yo estamos aquí para aprender. Yo aprendo, usted aprende y así sucesivamente. Así es el orden de Dios, porque el complemento lo tenemos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la obediencia es un paso tan importante como cualquier otro mandato. Yo creo que sin obediencia nadie verá al Señor. Nadie podrá verlo, hermanos. Su oración es abominable. A pesar de su desobediencia, esta persona ora y pide algo a Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa con él o con ella? Saben, que hay una sola opción para que el Señor pueda hacer ese milagro o para que esa persona pueda disfrutar de las promesas que Él nos ha dicho, ¿verdad? Aquí en la tierra. De lo contrario, no vamos a alcanzar esas promesas. ¿Por qué? Porque él o ella sabemos que si no estamos haciendo las cosas bien, estamos apartados.
Si nuestra vida no se alinea con el Señor, nuestra vida espiritual está leja. ¿Por qué? Porque nuestra vida confiesa una cosa, pero mi espiritualidad me dice otra diferente. Y es ahí donde no se alinean y no se ponen de acuerdo. Entonces hay un desacuerdo que no deja que las bendiciones vengan a mí, me busquen, ¿sí? Que los milagros, que las cosas que Dios ha prometido para sus hijos se alejen en vez de acercarse. ¿Por qué? Porque cometemos falencias en ocasiones. Usted no, pero muchos tal vez lo están haciendo. Y por eso trabajamos esto, hacemos esto, buscamos por aquí, pero no nos resulta, porque nuestra espiritualidad no está conectada con el Espíritu Santo. Y es un problema allí, porque si el Espíritu de Dios no camina con nosotros, no hay dirección, no hay sabiduría, no hay nada, hermanos. Estaríamos perdidos, perdidos totalmente. Mire, esta palabra de es abominable, donde dice en el versículo, esta palabra implica algo detestable, hermanos, repulsivo o repugnante ante Dios. Eso significa todas estas cosas, ¿sí? Es un término fuerte, duro que usa la Biblia, pero es para que nosotros entendamos que fuera de la voluntad de Dios, fuera de la obediencia, no vamos a alcanzar nada. Y que Dios no acepta por partes, sino todo, hermano, todo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él lo entregó todo por usted y por mí. Y no fue de a poquito. Se entregó hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para resarcir todas estas cosas? Obediencia. El Señor pide, obedéceme y yo estaré contigo. ¿Sí o no? ¿Es difícil para nosotros? No, no es difícil. Solo es determinación, porque ahí debemos de inyectarle determinación. El Señor quiere. O sea, usted y yo estamos anhelando algo. Por ejemplo, yo no sé qué anhela usted, pero usted está orando y puede dar el paso, pero todo se lo deja al Señor. O sea, su parte se la deja al Señor. Señor, dame esto, y en oración, pero no se activa a lo que usted quiere. ¿Usted cree que Dios funcionaría de esa manera? Si yo no me activo, si yo estoy durmiendo, pero necesito que emplearme o necesito algún utensilio o algo en la casa, y estoy ahí en la poltrona, Dios mío, pero necesito esto, pero no me activo. Necesito un empleo o cambiar de empleo, pero no le estoy pidiendo a Dios, ni tampoco estoy llevando las hojas de vida, ni tampoco estoy consultando por allá en empresa, mira, está necesitando nada, solamente que Dios venga y me tome y me postule allí. Hay una gran parte que nosotros, como somos obedientes, tenemos que hacer. Amén. De lo contrario, Él no se nos va a manifestar de esa manera, ¿sí? A lo que yo quiero. Entonces tenemos que esforzarnos a hacer nuestra parte, y luego Dios hace donde usted y yo no podemos llegar, la parte imposible para el humano. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Gloria al Señor. Llovió, pero yo creo que no hay frío, ¿cierto? Estamos calientitos. El Espíritu Santo nos tiene caliente ahora. Dios no se complace de las oraciones. ¿De cuáles oraciones? Que aquellas personas que viven en rebelión, hermano. Hay gente que ora, pero está en rebeldía con el Señor. Hay gente que ora, pero está haciendo cosas indebidas, y usted cree que esa oración alcanza a llegar al trono de la gracia. No,
Porque si yo estoy en rebeldía haciendo las cosas, me pidieron hacer algo en la casa del Señor o en cualquier otro lugar, pero ahora yo lo hago porque me lo impusieron, mas no porque a mí me agrade hacerlo, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo una palabra por ahí, porque lo que no quiero, eso hago. Entonces, mire, a veces él se encontraba en esa situación de que no quería hacer eso, pero lo llevaba la carne a hacerlo quizás, ¿sí? Entonces, nótese que a veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros lo posponemos y podemos hacerlo, no porque no podamos, sino que podemos, pero entonces yo lo dejo para después lo hago. ¿Será que para el Señor le es imposible buscar a otra persona que esté dispuesto a hacerlo? No. Se lo quiere entregar a usted, a mí, pero entonces yo estoy orando, Señor, úsame, y cuando Dios lo quiere usar, entonces le da la espalda. No está anhelando bendición, no está anhelando que Dios le ayude, no está anhelando servirle al Señor, ¿sí? Sino que quiere hacer como él o como ella quiere, y así no es. Es como la palabra manda que hagamos, amén. Eso es lo que el Señor nos demanda, que debemos hacerlo. Así es de que esas oraciones, si yo estoy en pecado, o sea, el ser humano, nosotros la humanidad, tenemos inteligencia, fuimos hechos con inteligencia, ¿verdad? Incluida, pero la sabiduría viene de Dios. Él es el que da la sabiduría. Por eso por allá en el libro de Santiago 1:5 dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la inteligencia, pero nos falta la sabiduría, que viene ¿de dónde? De Él también. Amén. Entonces, para salir de todas estas cosas, ¿usted cree que alguien está en rebelión, está en altivez, está en orgullo, está en envidia, está en murmuraciones? ¿El Señor va a respaldar eso? ¿Está en celos? ¿El Señor va a respaldar eso? No, hermano. El Señor no respalda estas cosas. ¿Por qué? Sería una pérdida de tiempo para nosotros, iglesia, si antes de ir a la oración no nos ponemos a cuenta con el Señor. Y Él de muchas maneras nos lo ha manifestado. De hecho, cuando alguien iba a dar una ofrenda, dijo, si te acuerdas allí que tienes algo con tu hermano, ve primero y ponte a cuenta. ¿Qué nos está diciendo? Que yo primero debo revisarme cómo estoy con el vecino para ahora sí ir a pedir para que la puerta se abra. De lo contrario, estoy en problema, estoy seco, porque pido y no hallo. ¿Por qué? Porque pedís mal, dijo el Señor. ¿Por qué? Si pedimos mal es porque no estamos aplicando la ley de Dios, porque no estamos aplicando la palabra. A eso se está refiriendo. Hay gente rebelde y a veces nosotros pensamos y desconocemos, no, en la iglesia no, en la iglesia todos somos hijos de Dios, pero en la verdadera iglesia de Cristo, o sea, los que ya están en la iglesia de Cristo. Pero recuerde que Satanás, cuando Dios lo impulsó de allá, Él no le quitó su poder, no se lo quitó, y dice que Él es el padre de la mentira, del engaño, de la prepotencia, del orgullo, de la altivez, de todas esas cosas feitas. Él es el dueño. ¿Qué pasaba en las iglesias de Pablo? En las iglesias que Pablo había fundado, se iba y al tiempo tenía que enviar una carta. ¿Por qué? Porque ya estaban en división en la iglesia, porque ya estaban haciendo cosas indiferentes a las que él había mandado, y tenía que hacerle carta, llevarle allá, porque están en desorden. Y que Dios nos ayude y nos guarde, porque esto no es fácil aquí en la tierra, ¿cierto?
En cualquier momento uno se puede levantar y puede dejar a Dios de un lado y puede coger el otro camino. Como dicen muchos, se puede bajar de la cruz. Entonces tenemos que, el Señor nos advierte también, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, mantengámonos siempre con una mente puesta en Él, con un corazón limpio. Tratemos de tener un corazón limpio, porque si está sucio, el Señor revisa corazones también, no solo lo externo, el Señor ve lo interno. Amén. Entonces, mire, religiosidad. A veces hay personas que se vuelven religiosas, y Dios, eso ofende a Dios, eso es ofensivo para el Señor. Todo es malo, todo lo que se hace es malo, pero no está llevando acorde la palabra de Dios. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, eso se convierte en una religiosidad, en una costumbre, ¿sí? Entonces, obediencia. La obediencia antes que la oración. Eso debemos hacerlo, una oración genuina, una obediencia genuina. No basta con hablar con Dios, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Conforme a la voluntad de Dios para que Él esté contento. Si el Señor está contento, puede haber gozo en el pueblo. Amén. Mire, cuando el rey a quien esta mujer Esther, que registra la Biblia, ¿cierto? Estaba contento cuando la vio y le ofreció ¿qué? La mitad de su reino, porque estaba contento. Así mismo pasa también con el Señor. Si nosotros agradamos a nuestro Rey, entonces pedid lo que queráis y yo te lo doy. Amén. Hay que pedir, pero saber pedir, saber cómo estoy antes de ir a pedir. Número 1, obediencia primero, luego devoción. A veces las personas hacen al revés, devoción primero y luego obediencia. Y así no nos funciona. No nos funciona. Dios da prioridad a una vida obediente. ¿Sí? Tenemos que primero saber que si hay obediencia, entonces el Señor está con nosotros. Está con nosotros y nos ayuda a cruzar el Jordán, como lo hizo con Josué. Josué estaba en una presión dura, difícil. Cuando murió su líder Moisés, él quedó a cargo. Ahí tenía que sacar lo aprendido de su líder Moisés. Y se le fue el pueblo y tenían que cruzar al otro lado del Jordán. Pero entonces el pueblo no solo era la presión del río que tenía que cruzar, sino que el pueblo ahora se le levanta y le dice: bueno, de Moisés vimos milagros. Ahora muéstranos el milagro para poderte seguir. O sea, hay presión. Y ahora tenían que cruzar. Pero Josué sabía y tenía muy claro la palabra del Señor. Sabía que él lo iba a respaldar porque él andaba bien, porque él caminaba con Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos estamos caminando con Jehová de los ejércitos? Gloria al Señor. Y así debe ser. Y el que no, tenemos que ponernos rápidamente a ponernos a cuenta con Él. Si ha ocurrido algo, el Señor dice: venid a mí, y yo soy el que perdono el pecado. Así es de que si por algún momento hoy cometimos alguna infracción, hicimos algo que disgustó a nuestro Rey, esta es la oportunidad, este es el momento. Si usted y yo llegamos a este lugar, esto no es casualidad, es porque Dios así lo estipuló para usted y para mí hoy, para que pidamos perdón, para que nos arrepintamos de lo que hayamos hecho. Si hemos ofendido a alguien, pidamos perdón. No nos dé pena, no nos dé vergüenza, no nos dé orgullo de lo que hicimos si es malo.
No, pidamos perdón y vamos para adelante. Amén. A veces podemos decir, no, eso que va a estar pasando aquí, hermano. Pero sabe una cosa, a veces pasa. Pasa. Entonces, por si de pronto tenemos un Dios que es misericordioso, que perdona. Y esta es la oportunidad. Número 2. No se puede separar fe y práctica. No, Señor. No es suficiente decir que creemos o oramos. Si no vivimos, ¿sí? O si vivimos ignorando la palabra de Dios. No podemos vivir ignorando la palabra de Dios. No. La fe verdadera se muestra con ¿qué? Con una vida llena de Cristo. Amén. Así se muestra la fe verdadera. La fe verdadera también con ¿qué? La podemos alinear con la palabra de Dios, mostrando la palabra de Dios en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, si hay palabra en mí sana, eso es lo que va a brotar de mi boca. Amén. Entonces, eso hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica, hermanos. Número 3, la oración no sustituye la obediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces algunas personas piensan que la oración o la mucha oración puede compensar una vida de desobediencia. Y no es así. No es así. Esta palabra que hemos leído en Proverbio 28:9 nos aclara y nos deja una clara información que si uno rechaza la voluntad de Dios, su oración pierde valor ante nuestro Padre. Amén. Porque Él dijo que no sé, que sería que abominable también. Pero si hacemos su voluntad, es recibida por Él. Amén. Entonces, tenemos que trabajarle a eso, hermanos. 4, el que esté en esa condición. Número 4, Dios mira el corazón, no solo palabras. Porque hay gente que habla muy bonito, ¿cierto? Hay gente que habla maravilloso y que habla a Dios de una manera poderosa. Pero a ver cómo está el corazón de esa persona. ¿Cómo está la relación de esa persona con Dios? ¿Cómo está la relación de él con el Espíritu Santo de Dios? Porque a veces engañar es muy fácil. Y aquí nos podemos, que Dios nos guarde, pero alguien puede engañar a otro fácilmente, ¿cierto? Pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? ¿Quién puede hacer eso? No, aquí no venimos a agradar la carne, al hombre. Aquí venimos a agradar a nuestro Rey y Padre Celestial que nos ha llamado. Amén. Entonces, Él mira corazón, pero también ve las palabras que salen. Revisa esas palabras que salen de nuestra boca. ¿Sí? La oración es escuchada cuando viene de un corazón sano, de un corazón humillado ante la presencia de Dios. Ahí Dios coloca su oído para escuchar. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, un corazón que vive conforme a la voluntad de Dios es un corazón que agrada al Padre. Amén. No se trata solo de qué, de formular, sino de una actitud de qué, de humildad, de obediencia, pero también de fe, porque hay que inyectarle la fe a todo esto. Amén. Entonces, de eso se trata, de que podamos nosotros hacer estas cosas. Amén. Debemos preocuparnos, hermanos, también por hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo? O sea, por ejemplo, estamos viviendo la palabra que ya hemos aprendido del Señor.
Son preguntas que nosotros podemos hacérnoslas y revisarnos también. Estoy colocando en práctica la palabra que el Señor me ha dado, me ha enseñado en todo este tiempo, o simplemente la escucho, pero no la estoy aplicando a mi vida. Eso también tenemos que revisarlo. O sea, hacernos como esa autoevaluación. ¿Estoy usando oración para un escape o en realidad estoy rindiéndome ante la presencia de Dios sinceramente? Son preguntas como esas que nos tenemos que hacer. ¿Mi vida respalda lo que yo pido en oración? O sea, mi boca habla y pide, ¿cierto? Pero mis actitudes, ¿será que están respaldando lo que estoy pidiendo delante de Dios? Son preguntas que nosotros nos podemos hacer a uno mismo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en el primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo, exactamente el versículo 11, ahí nos habla de desobediencia. Ahí el rey Saúl, vemos cómo se desvió totalmente de lo que había aprendido, de lo que el Señor, Jehová de los ejércitos, le había mandado. Dios lo unge como rey, pero ahora este señor, Dios le encomienda una misión. Él va a la misión, sí, va a hacer la misión, pero resulta que este rey, después de estar allá y vio todas esas cosas bonitas, vio las ovejas gordas, vio el ganado gordo, y ahora se la pensó él que era más misericordioso que Dios y le perdonó la vida al rey. Cuando la orden era exterminar todo. Pero él dijo, no, yo soy quizás mucho más misericordioso que Dios, voy a perdonarle la vida. Ahora supuestamente se llevó los animales más gordos para hacerle un sacrificio. Pregunto, iglesia, ¿Dios lo había mandado a que le rindiera sacrificio? Él necesitaba simplemente que le obedeciera lo que él lo había mandado a hacer, no más. Pero él quiso hacer algo de más, sin consultar. A veces por hacer más, hacemos menos. Por la desobediencia. Se lo voy a leer. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Usted se imagina esta palabra. Usted se imagina el nombre de uno allí, que el Señor diga, me pesa haber puesto a fulano de tal como líder, porque no me salió con nada. Me pesa haber puesto a X persona como maestro y no hizo lo que yo le mandé. O sea, esto es algo que nosotros podemos vivir esta palabra. Me pesa, dijo el Señor, o sea, se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no cumplió mis palabras. En pocas palabras, mediocre el hombre. Que Dios nos ayude. Usted sabe el ministerio, usted sabe lo que Dios le ha encargado. Usted y yo sabemos cuál es nuestra función, cuál es nuestra tarea para realizar. Dios no nos ha llamado aquí para que solo estemos aquí reunidos, ¿cierto? Es para que nos llenemos de la palabra, pero para que vamos a soltarla, ¿cierto? ¿Y para qué más? Para cumplir con el llamado que Él nos ha hecho también. Porque todos tenemos un llamado. Yo creo que Dios no nos ha enviado aquí a la tierra simplemente porque sí. Dios nos ha hecho un llamado. Ahora tenemos que cumplir a ese llamado que el Señor nos ha hecho para que no vayamos a estar en esta lista con Saúl. Me pesa. Eso es algo duro. Pero que mucha gente, hoy por hoy, el Señor le ha encargado
su palabra y ellos, por hacer mucho más, han dejado la palabra del Señor y se han ido a palabras humanas. Por ejemplo, hoy por hoy, las redes sociales tienen pastores para todo. Usted se mete en las redes sociales y entonces lo que yo quiero, eso busco y ahí me sale el pastor predicándome de eso que yo quiero. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy por hoy te habla de todo las redes sociales para colitar el pecado. Algunos quitan la palabra y dicen que no es así, sino como ellos la quieren llevar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, iglesia, porque mucha gente se ha dejado arrastrar por fábula, por cosas como esa. Y el Señor dijo, cuídense de esas cosas. Cuídense de las palabras huecas y vacías, que mucha gente predica muy bueno, muy espléndido, pero que son palabras sin fundamentos. Son palabras que en realidad al Dios suyo y mío no le interesa, porque están llevando al pueblo a perdición, están llevando al pueblo a pecar. Entonces, si a mí no me gusta, digamos que a mí no me gusta diezmar, no me gusta ofrendar, me busco por allá una prédica. No, es que mire, él dice que eso era del Antiguo Testamento. Y te hablan con la palabra bonito. Pero tampoco dicen la palabra, dejen de diezmar. ¿Cierto? No lo dicen. Entonces ellos afirman una cosa porque les conviene, pero no aprueban la otra porque no me conviene. Entonces, cosas como esa. Entonces, volviendo a Proverbio, con lo que comencé, voy terminando, ¿sí? Nos enseña que no se puede separar nuestra relación con Dios de nuestra obediencia con Él. No podemos separarnos de esas cosas. Rechazar su ley es hacer ineficaz nuestra oración. Cuando rechazamos la ley de Dios, esa oración no tiene valor delante de Él. Tenemos que saber que sin la obediencia no hay sazón para esa oración. No hay sazón para que Dios pueda dar su promesa. Ah, pero es que Él me ha prometido esto y yo hago esto, pero en realidad sí lo estamos haciendo o simplemente estamos desagradando al Rey de los cielos. Dios no se agrada de palabras vacías, sin obediencia, hermanos. Dios te bendiga, pero a veces ese Dios te bendiga no viene genuino. Aquí no pasa, pero puede pasar en otro lugar. Dios te bendiga, pero es que le mete su codazo. No puede pasar eso. Eso debe salir de corazón, sincero. Un abrazo, ¿sí? De corazón. No para que me vean y aquí me comporto de esta manera, pero entonces cuando estoy en otros lugares, tremendo. Porque por eso la palabra de Dios la han desvirtuado totalmente en la tierra. ¿Y sabe por qué? Por misma gente que un día fueron, pero que ya no son. Y empiezan a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y es ahí donde la gente empieza a señalar. Pero mire pero mire a fulano, pero mire a tal fulano. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros de eso. Amén. Cuidarnos y ser obreros aprobados. Amén. Fieles. Creer que Dios un día sí va a dar su paga, lo que Él ha prometido. Amén. Nos espera algo hermoso, pero aquí en la tierra yo no le puedo prometer que nos espere cosa buena. ¿Sí? Porque dice que los tiempos serán malos. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir lo contrario? Pero no debemos asustarnos. Debemos confiar en el Señor de que Él nos va a guardar de la prueba. Amén. Muchos de los apóstoles murieron por causa de ¿quién?
del Señor, de su fe. ¿Y quiénes somos nosotros para que no pasemos por tribulaciones? Así es de que si usted está pasando una tribulación, confiemos en Dios, que Él abrió el mar, y a como abrió el mar a Moisés, también lo hace con nosotros. Amén. Él es un Dios de orden, un Dios poderoso y que lo que promete lo cumple. El problema a veces que no se nos cumple en nuestra vida es porque no ponemos en práctica lo que Él ha dicho. Por un tiempo la ponemos en práctica, pero luego nos olvidamos o nos cansamos y dejamos las cosas allí. Y así no es. Debemos continuar con lo que Dios nos ha dado. Dios busca corazones sinceros, obedientes y humildes. Gente que se rinda en el altar, gente que se rinda ahí en lo que tiene que hacer, en su oración. Amén. Glorias sean dadas a Dios. Tome el mejor sitio que usted, como usted le guste, o la mejor postura, y vamos a darle gracias al que vive por los siglos de los siglos, porque Él ha sido bueno, ha sido rey, nos ha bendecido, estamos sanos para la gloria del Señor. Y si usted de pronto tiene un quebranto, Dios sabe que usted lo tiene. Ahora declárese sano, sana para la gloria de Dios, porque Él está aquí. Él no nos